Si deseas colaborar con este espacio, puedes escribirnos a haciendolimonada.podcast@gmail.com. Yo soy Clarisa Guerrero Y yo, Laura Pichardo, y estás escuchando Haciendo Limonada Podcast. Hola Laura. Hola Clarisa. ¿Cómo estás? Pues yo estoy muy feliz de estar acá el día de hoy. ¿Y vos? Yo me siento emocionada porque teníamos mucho que no estábamos por aquí. Ya estamos grabando otra vez, aunque ustedes no lo noten. A veces hacemos pausas de grabación. Sobre todo porque Clarisa coge vacaciones. Eso no es y verdad. viaja sin mí. Eso no es verdad. Bueno, vámonos juntos un día. Claro, votemos. Podcast fuera del país. Excelente sería, chulísimo. Y nada, estoy súper emocionada también porque habíamos hablado mucho de esta invitada y como que no se había dado, pero ya hoy está aquí con nosotros. Y tengo que decir algo. Yo a ella le estoy eternamente agradecida porque me regaló un fin de semana de constante crecimiento. Creo que he hablado de esto en el podcast y la oportunidad de conocer a Joan Garriga y de tener un espacio de mucha introspección. Así que para mí es un placer recibir a Nelly Balbuena. Bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí es un honor compartir con ustedes dos y con todo su público. Yay. Gracias. Para los que no la conocen, ella es psicóloga, es terapeuta transgeneracional sistémica, es fundadora de Miranda Producciones, que siempre tienen actividades sumamente ricas. Uh-huh. Por ahí viene una en noviembre. Así es, reconocer lo que es, amar lo que es. Sí, y vamos a compartir esta información en el podcast para todos los interesados. Claro que sí. Hay muchos que estos temas le llaman mucho la atención y que viene un invitado maravilloso que también conocí en el taller de Joan. Y justo cuando pensamos en invitarte, Nelly, hablar contigo es hablar de constelaciones, hablar de patrones familiares y creemos que hablar de patrones siempre va a ser rico para todo el proceso de crecer. Así es. Nelly, y yo me pregunto, ¿cómo tú entras en ese mundo? Porque todos tenemos como que esa pequeña historia atrás de entender al ser humano desde el lado sistémico. ¿Cómo tú empiezas? ¿Cómo tú te inclinas por esa parte? Bueno, yo soy primero consteladora y después psicóloga clínica. Mi formación es en psicología clínica y llego a las constelaciones familiares justamente a través de un proceso personal, un proceso familiar. Yo vengo de una familia donde lo femenino tiene mucha fuerza y venía con una repetición de patrones. No lo había identificado tan así, como que estaba repitiendo una historia, pero de vez en cuando sucedían cosas en mí que yo decía, pero espera, esto tiene mucho que ver con mi abuela materna, la madre de mi madre. Y ahí comienzo a indagar acerca de historias que se repiten. Mi primer contacto fue con Alejandro Jodorowsky. Sí. Y cuando comienzo a ver esto de Alejandro Jodorowsky, llego a ver Hellinger. Ya por ahí, como por el 2009. Llego a ver Hellinger y comienzo a ver esto de lo transgeneracional y lo sistémico. ¿Cómo impacta la historia de los ancestros en la vida de sus descendientes? Y esto como que me cautivó. Y comencé a enamorarme de todo esto. Y ahí comienza mi formación en constelaciones familiares. Uno de los requisitos es hacer trabajo personal, vivenciar la herramienta. Laura, que tuvo la experiencia y la oportunidad de compartir con nosotros esos 5 días, sí, Laura, donde estuvimos trabajando con constelaciones familiares y enneagrama, una novedad, esas dos herramientas juntas. Ella vio que lo que ella había escuchado de constelaciones familiares era quizás total y completamente diferente a lo que ella vivió. Porque tú sabes que cuando se habla de constelaciones, sí, hay mucho tabú, se ve como muy místico, aquí hay una brujería, esto es una magia. Y detrás de las constelaciones lo que hay es mucho trabajo personal. Y mucha historia. Y mucho hacerte responsable de lo que te corresponde. Entonces, dentro de hacerte responsable de lo que te corresponde es empezar un trabajo personal, y por eso yo hablo tanto de la importancia de las constelaciones familiares dentro de un contexto terapéutico. Ojo, estás trabajándote con un psicólogo y identificas algo en donde hay que profundizar. Bueno, entonces ahí se recomienda una constelación familiar para indagar esos patrones de cómo yo he ido heredando actitudes, conductas,
patrones de pensamiento. Decisiones, que incluso. quizás nada tiene que ver conmigo, que son total y completamente heredadas y que han pasado de generación en generación de manera verbal y no verbal hasta llegar a mí. Hay personas que, por ejemplo, cuando llegan a mí, me dicen, bueno, Nelly, mira, por ejemplo, yo tengo un tema con el pescado. Por decirte algo, yo no como pescado, el pescado a mí no me gusta. Y tú le dices, ¿y cuándo fue la última vez que comiste pescado? No, yo nunca he comido pescado. O sea, y como tú sabes que no te gusta, si nunca lo has comido. No, es que en mi familia no se cocinaba eso. ¿Y sabes tú por qué en tu familia no se cocinaba? Bueno, yo escuché una vez que uno de mis abuelos se intoxicó con un pescado, le dio ciguatera, falleció, y a partir de ahí no se come pescado. Ah, entonces no es que no te gusta, es que el pescado representa una peligro amenaza en tu árbol. Y ese peligro en tu árbol sale con un mensaje de no lo consumas, no lo comas, tú lo interiorizaste con que no te gusta, tú nunca lo has probado, pero hay un rechazo de manera inconsciente que fue pasando de generación en generación. Y eso es algo sencillo. Los que vieron la película de los elementos, ahí se ven patrones generacionales y se ven súper claro. Y voy a hacer un spoiler para el que no lo vio. El que no la vio. Presentan una pareja, la mujer que representa el fuego y el hombre que representa el agua. De manera verbal, a ella le habían dicho que el agua representaba un peligro natural para ellos. Y de hecho, cuando ellos llegan al sector donde se mudan, el fuego no era bien visto por los otros elementos, por el peligro que representa el fuego para otros elementos. Cuando estas dos personas entran en contacto, fuego y agua, se dan cuenta de que pueden perfectamente convivir juntos y que no necesariamente uno evapora al otro y uno no apaga al otro si saben convivir. Entonces, esta información pasó por experiencias que ellos habían tenido directamente. No, pasó de manera transgeneracional y ahí se presenta el tema colectivo, porque ahí no era solamente la familia de la joven del fuego, sino toda la comunidad fuego veía a la comunidad agua como un peligro. Es un tema sumamente interesante y así nos pasa constantemente con muchísimas cosas. No, y tú pones ese ejemplo maravilloso y que nos ayuda a conectar cuántas cosas del otro rechazamos o pensamos sin que el otro significa un peligro, que no tiene que ver con un peligro conmigo, que tiene que ver con toda la historia. Y esto se traduce a relaciones de pareja, muchísimo, a relaciones con nuestros hijos, y esas demandas hacia los hijos que necesariamente no tienen, o sea, nada tiene que ver con ello, hasta nuestros sistemas laborales. Bueno, los patrones de crianza son heredados. Totalmente. Por lo general, todo se da por exceso de algo o por ausencia de algo. Pero esto también pasa con cosas quizás no tan tangibles o no tan observables. ¿Qué relación tengo con el dinero? ¿Qué relación tengo con la salud? ¿Cómo me relaciono con los otros a través de la salud? Hay personas que para recibir amor tienen que enfermarse. Porque en sus primeros años de vida interiorizaron que de la única forma que podían tener cuidados, a mamá presente o a papá presente o a la enfermera del colegio presente era si se enfermaban. Claro. Y tú vas a decir, bueno, esto suena mágico. Los que no conocen de la psicología van a decir, esto suena... Bueno, ahí están las psicopatologías, cómo comienzan y cómo se manifiestan las emociones en el cuerpo. Y cuando tú te vas a un campo de constelaciones, tú te das cuenta que esto nada tiene que ver con magia, que esto tiene que ver mucho con patrones de conductas y con patrones de pensamiento. Hay algo, Nelly, que tú comentaste, y es que tú iniciaste justo con procesos personales. ¿Cómo esto ha impactado tu vida? Amén de la profesional que tú eres. ¿Cómo esto te ha impactado a ti como ser humano y tus procesos? Las constelaciones familiares se convierten en una filosofía de vida. No es una religión, pero se convierte en una filosofía de vida. Dicen por ahí, ¿conoceréis la verdad? Por ahí no, en la Biblia. Y la verdad os hará libre, y la verdad es el conocimiento. Entonces, inmediatamente tú conoces que todo tiene un orden y que ese orden lo rige todo y que aparentemente el caos está en estado de caos, pero también hay un orden implícito dentro de ese caos. Y que si tú puedes, por ejemplo, las constelaciones tienen unos principios sistémicos. Y estos principios sistémicos reciben el nombre de los órdenes del amor. ¿Por qué se llaman los órdenes del amor?
porque Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, dice que para que el amor pueda fluir, necesita que haya orden. Eso, por favor. Necesita que haya orden. Y dentro de esos órdenes está la pertenencia, está la jerarquía, está el equilibrio en el intercambio. Y Joan Garriga comparte otros órdenes en el libro de Decir sí a la vida. Y habla acerca de los bloqueos y de los trastornos del orden. Y aquí los invito a profundizar en este tema sumamente interesante. Vamos a empezar a recomendar libros. No, mira, ese de trastorno del asentimiento, de asentir, de decir sí a la vida. Mira, eso parece sencillo, pero es profundo. Entonces, ese es uno de los trastornos del orden que propone Joan Garriga. Es uno de los grandes exponentes de las constelaciones familiares que Miranda Producción ha tenido el honor de traer en 2 ocasiones al país, y de verdad que han sido eventos maravillosos donde muchos profesionales, no solamente del área de la conducta, también de la educación, del derecho, han tenido la oportunidad de acompañarnos y profundizar un poquito más en esta herramienta y otros conocer en qué consiste la herramienta. Joan es quien invita a Hellinger a España e introduce las constelaciones al habla hispana, al español, y es de los exponentes vivos uno de los mayores. Entonces, este terapeuta muy reconocido a nivel mundial, ha escrito 6 libros, y dentro de esos 6 libros está Decir sí a la vida, que justamente habla de estos trastornos del orden. Entonces está lo que dice Hellinger, el de la pertenencia. Todos pertenecen. Muchos de los problemas que se dan en la familia tienen mucho que ver con las exclusiones. Cuando nos sentimos con el derecho de decir quién pertenece y quién no pertenece a la familia, como si nuestra palabra fuera ley. Como ahora diciendo tú que hablaste del elemento como encanto, que no se hablaba de Bruno. No se hablaba de Bruno. ¿Y por qué no se hablaba de Bruno? No se hablaba de Bruno porque Bruno tenía un don, y el don de Bruno era ver las desgracias que iban a ocurrir más adelante, que este don, si se sabía utilizar, servía perfectísimamente como prevención a lo que iba a suceder. Pero como no se hablaba de Bruno, Bruno estaba más presente que los demás miembros de la familia de manera implícita. Entonces, Hellinger dice, aquellos que son excluidos, inevitablemente otro miembro de la familia ocupará su lugar y su destino. ¿Por qué? Porque en los sistemas no se admiten espacios vacíos. Entonces, todos pertenecen. En los sistemas no admite espacio vacío. No, o sea, que si no está, va a haber alguien que lo va a ocupar. Ese lugar, claro. Pero que carga incluso para ese. Incluso cuando hay muertes en la familia, eso ocurre de una manera, o cuando hay una ruptura amorosa. Una desaparición, que desapareció este miembro de la familia. Y hay una reestructuración completa para volver a ocupar ese lugar. Se da completamente. Y se da de manera natural. Inconscientemente. Es más, cuando desvinculan a una persona de una empresa y no se hace de la manera adecuada, hay otro miembro de la empresa que empieza a actuar de la forma en que se actuaba. Y lo primero que los jefes dicen, ahora está José actuando como Pedro. Aliado. Ahora estoy haciendo lo mismo que estaba haciendo Pedro, porque no se solucionó el malestar. Entonces, cuando hay trastornos del orden, cuando hay trastornos del asentimiento, cuando se violentan estos órdenes del amor, bueno, pues entonces surgen síntomas en las empresas, en las familias, en la relación de pareja, vínculos padre e hijo, que inevitablemente nos invitan a detenernos y a observar qué está pasando con nosotros y qué pasó en el sistema antes que nosotros. Hay un libro maravilloso que estamos leyendo ahora en el club de lectura, Círculo Cumplido, que se llama Este dolor no es mío. Que me encanta inglés, ese libro. su título sería, traducido al español, Esto no comenzó contigo. Y habla acerca de cómo las personas van manifestando de manera física, emocional, aquellos sucesos familiares o traumas familiares en el presente, sin que se percaten de ello. Buenísimo, lo tengo, ese libro es excelente. No lo quiero leer ahora. Te lo doy, te lo presto. No, y lo grande es que yo compré un regalo de libro cuando vi a Joan, que tengo ahí también pendiente, pero todo lo que vas diciendo, vamos, ¿qué sentido tiene y qué peso en el día a día? Sobre todo cuando muchas personas, van viendo que ciertas áreas de su vida no van fluyendo, no van funcionando.
pero tampoco logran conectar cómo esto tiene que ver conmigo y mi historia y lo que viene de atrás. Y esta historia que me han contado y que me he contado de mi familia. O sea, el no hacerme consciente de mis patrones, a veces se vuelve como una cadena que no te permite moverte. Pero no solamente basta con que tú te hagas consciente de tus patrones. Lo importante es lo que haces con esa información, si decides actuar de manera diferente. Eso es lo importante, no es tanto lo que sucedió, porque lo que está atrás... No puedo hacer nada. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Lo que sí yo puedo hacer diferente es desde qué lugar me vinculo ahora con lo que se me está presentando. Claro. Ojo, no es que las dificultades en la vida van a desaparecer. No, mientras nosotros estemos aquí, la bicicleta tiene que seguir en movimiento. Van a haber momentos en que vamos a estar altos y van a haber momentos en que van a estar bajos. Lo importante es de qué manera yo voy transitando aquello que se me va presentando. Y ustedes que son profesionales en el área de la conducta saben perfectamente que no es lo que sucede, es cómo yo proceso y cómo yo gestiono aquello que está sucediendo. Entonces, ¿dónde entran las constelaciones familiares aquí? A yo identificar si estas decisiones que yo estoy tomando, las estoy tomando verdaderamente por mí o si yo estoy repitiendo mis lealtades familiares. Y hay un libro... También, este va a estar de los libros. Tiene que ser patrocinado por una librería. Por favor. Este libro que habla de lealtades invisibles, es un libro básico con lo que tiene que ver con las constelaciones, con lo que tiene que ver con la psicología y con lo que tiene que ver con todos aquellos que deseen adentrarse en su historia familiar, que deseen conocerse. Pues este libro habla de qué forma nosotros nos hemos identificado con los patrones familiares y volviendo al patrón de volviendo a la necesidad de pertenencia, que Maslow habla de las necesidades de pertenencia. Dentro del pertenecer está el yo repetir lo que voy viendo. El ser humano aprende por moldeado, por repetición. Observación. Entonces, si yo veo que, por ejemplo, de manera consciente o inconscientemente, en mi familia está prohibido expresar las emociones, donde la única emoción es la alegría, es la única emoción válida, de que cuando, por ejemplo, yo estoy triste o estoy enojado, tú estás triste, estás enojado, tráncate en tu habitación y cuando estés bien, sal. Ese es el adulto que posteriormente, cuando se sienta triste, cuando se siente enojado, es el que se autoexcluye de absolutamente todo. Es el que no quiere hablar en la pareja de lo que le está sucediendo y es la pareja justamente que va a terapia y dice, es que él se niega a hablar de lo que está sucediendo entre nosotros. ¿Dónde comenzó? En ve a tu habitación, tráncate y cuando estés bien, sal. Wow. ¿Y puede una persona sin saber que está repitiendo un patrón estarlo repitiendo? O sea, puede... O sea, que yo no conozco yo no sé que eso pasa en mi familia, pero yo veo que estoy constantemente repitiendo algo. ¿Puede eso ocurrir? Eso es lo más común. Y nos damos cuenta, por ejemplo, cuando estamos armando nuestro árbol genealógico. Nosotros cuando estamos haciendo el levantamiento de información, que estás armando el genograma, que tú comienzas y le dices, y cuéntame qué pasó con esa abuelita, y cuéntame qué pasó. Y ahí tú comienzas a identificar, pero tú no eres el primero en tu familia que tiene fracasos económicos. Mira, tú me estás contando que justamente tu abuelo vino a vivir en República Dominicana porque tuvo una quiebra en España y que aquí rendía un poquito más el dinero. Entonces, quizá, vamos a ver, ¿y en qué año fue eso? ¿Y qué edad tenía tu abuelo? Y cuando tú vienes a ver, es la misma edad que tiene tu paciente en ese momento. Claro. Entonces, ¿qué se recomienda ahí? Bueno, ahondar en el tema y también una constelación para desvincularme de esa lealtad. Y iba a preguntar, ¿es posible? Ay, Dios mío, se me fue. Te iba a preguntar algo de eso mío, espérate. Me va a llegar, espérate. No, sigue, porque tenía una pregunta en la cabeza cuando me vuelvo porque me quedé... Ya captaste. ¿Es posible que esta abuela... yo desconozca todo de la abuela, del abuelo, de mi lado paterno completo, de mi lado materno, habla. Nunca. Preguntaba a mi papá y papá decía, no, de esa familia yo no hablo. En mi constelación, ¿es algo que puedo trabajarlo, aún desconozca? Claro que sí, no se habla. Aunque tú no tengas información. Okay. No se habla de lo que duele. Nosotros solamente hablamos de lo que nos sentimos orgullosos. Y vemos constantemente cómo se pone una familia
frente a la otra. Y como, la familia de mi padre eran intelectuales y la familia de mi padre, pero de la otra familia no se habla porque fue la que vino del campo y la que en mi mente no se superó, pero en la mente de ellos eran exitosos y eran felices, Claro. porque quizás el éxito para ellos es no perder la tierra que tenían. Claro. Y quizás el éxito para la familia de mi padre era ser profesional. Y yo interioricé que esto es mejor que esto. ¿Y dónde va esto? Esto va en deprimento mío. Ujú. Entonces, yo entender que yo soy la suma del 50 y el 50, Sí. de que los dos son válidos y de que se hizo lo necesario para que hoy yo pudiera estar aquí y que el mayor éxito no es la posición económica, no es la posición social, no es la posición profesional, sino que yo hoy pueda estar en la vida. Qué Y lo bello. veo desde ahí, ya lo que sí tiene valor comienza a tomar sentido, que es la propia vida. Claro. Y hay patrones que son dañinos, me imagino. O sea, que las personas ven estos patrones dañinos y pueden estar no conscientes de ellos. O sea, como que yo tener un patrón que es dañino para mí, no estar consciente de ello, pero lo estoy repitiendo, de repente llego a un proceso. ¿Y cómo ocurre ese proceso de insight? Como para que la gente vea un poquito cómo pueden ellos... Por lo general, las personas no se dan cuenta de cuando algo es dañino hasta que no se transforma en un síntoma. Todo se conoce por sus efectos. Quizás yo comer limón, para mí, no sea dañino, no necesariamente tenga por qué afectar, pero sí a una de mis hijas comer limón empieza a desgastarle el esmalte de los dientes, porque quizá no sea tan fuerte como el mío. Y para ella eso, que es un patrón que yo heredé de mi madre, sí sea dañino. Entonces, Claro. hasta que no se transforma en un síntoma, nosotros no interiorizamos que sea dañino. Óyeme, no hay cosas buenas ni hay cosas malas. No hay actuaciones buenas ni hay actuaciones malas. El hombre es el hombre y sus circunstancias. Y lo importante es identificar cuáles han sido las circunstancias que han llevado a esa persona a actuar en la forma en que lo está haciendo. Hace un tiempo, yo conversaba con una joven que me decía, Nelly, mi papá asesinó a una persona. En mi mente, en mi juicio, yo puedo decir, esta es la hija de un asesino. Y cuando ella me hace la historia, el señor asesinó a la persona en defensa propia. Y realmente fue un accidente. El nombre es asesinato. Sí, Asesinato accidental. Accidental, Claro. claro. Aquí lo importante son los hechos. El resultado es otra cosa. Entonces, cada caso es muy particular y la invitación siempre es a tener respeto por la historia de cada quien. Detrás de cada persona hay una historia y con esto no vamos a justificarlo todo. Claro. Pero sí entender que hay circunstancias que llevan a las personas a actuar en la forma en que actúan. Hay muchísimas investigaciones acerca de cómo, por ejemplo, en temas de suicidio se habla y dicen la conducta suicida no surge con esta persona, desemboca en quien se suicidó. Pero cuando te vas atrás, tú ves cómo este patrón ha ido pasando de generación en generación de manera inconsciente hasta llegar a esta persona. Y para tú poder entender esto, tienes que entrar dentro de esa historia familiar. Y tú me pones el ejemplo de la niña que, verdad, su mamá come limón, pero a ella el limón no le sienta bien. Y para poner una semiología, ¿cómo se da cuenta esta niña? Por el síntoma, como tú dices. Como... Le duelen los dientecitos, el diente está frágil y así sucesivamente. Entonces, emocionalmente, ¿cómo lo puede ver eso una persona? ¿Por qué te hago la pregunta insistentemente? Porque veo mucha gente que de repente tengo gastritis, me duele la cabeza, o sea, su cuerpo le está hablando, pero no, eso es mucho estrés, tengo mucho trabajo y no se detienen. es como un vehículo. Cuando tú estás en un vehículo que tú te montas, el vehículo te enciende un tablero y el tablero te dice cómo está el nivel de gasolina, si la batería está descargándose, si no está cargada. Entonces, cada síntoma, en psicopatología te lo enseñan, cada síntoma te habla de algo. Cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con los centros educativos, yo que estudié orientación e intervención psicopedagógica y que me toca acompañar a distintos centros educativos, cuando hay muchos temas con un niño de ir a enfermería, cuando tú haces el levantamiento, tú te fijas de en qué momento sucedió, ¿En qué horarios? Ajá.
qué materia están dando, quién es el profesor que está trabajando, cuáles son los días que ese niño por lo general falta al colegio, Claro. Cuando está sucediendo algo muy frecuentemente. Y cuando tú indagas, tienes hasta que ver con que la forma y la metodología que ese profesor está dando la clase, el niño no la está entendiendo, como tiene mucha presión psicológica de que tiene que sacar buenas notas, porque muchos papás lo que se ocupan es por las buenas notas, Claro. no porque el niño aprenda realmente. Ujú. El niño dice, para mí es más seguro enfermarme y no saberme la clase porque estaba en la enfermería a estar en el aula y no entender la clase, porque entonces quedo en evidencia. Claro. Entonces no soy tan inteligente como No voy a como ser- no mis voy a padres pertenecer. quieren que sea. Ujú. Entonces, siempre tenemos que ver, por ejemplo, en la casa, si tú estás bien y llegas a la casa y cada vez que tú llegas a la casa hay un dolor de cabeza, vas al médico y te dicen que todo está bien, es una invitación para que lo veas Claro, desde favor. lo sistémico, O en el trabajo. para que lo veas en terapia. Entonces, este tipo de cosas siempre va a arrojarme información. Lo importante es que yo esté conectada conmigo mismo. ¿Qué está pasando? ¿Yo sufro frecuentemente de migrañas? No. El primer paso es ir al médico. Vas Claro. al médico, descarta, Claro. te dicen la vista está bien, neurológicamente Neurológicamente. estás bien. Entonces, déjame ver qué está pasando conmigo. Es un tema que yo no quiero afrontar, no me siento cómoda en la casa. Esta información, estos síntomas van arrojando información. Laura, esta conversación está demasiado interesante. Tú sabes que yo tengo muchas cosas que quiero preguntar. Quiero preguntar cómo le hablamos a los hijos de esos temas que a nosotros mismos nos cuesta como adultos a veces procesar. ¿Qué hacemos cuando tenemos el patrón y queremos comenzar a romper con esos patrones? A ir rompiendo con cada uno de ellos? Pero yo creo que las personas de Patreon se pueden quedar con nosotros. Claro que sí, vamos a hablar de esto en Patreon. Pero antes de pasar a Patreon, yo quiero que tú nos cuentes, Nelly, para que las personas no se queden sin escuchar este próximo evento que ustedes tienen del 24 al 26 de noviembre. Danos todos los detalles por si hay alguien interesado escuchando. Bueno, muy bien. Del 24 al 26 de noviembre, así mismo como lo dices, tenemos un taller de reconocer lo que es, amar lo que es. Este es el título del taller. Es de constelaciones familiares y en esta ocasión nos acompaña Niccolo Venzi, un muy reconocido constelador. Él es italiano, reside en Costa Rica y tiene una manera muy amorosa y muy respetuosa de trabajar estos temas. Entonces ahí estaremos en un trabajo de autoconocimiento y de también hacernos responsables de lo que nos corresponde. ¿Quiénes pueden participar? Es abierto a todo público. Okay. Todo aquel que quiera ahondar en estos temas familiares, laborales y en temas de la relación con uno mismo. Bueno, pues pueden escribirnos o llamarnos a Miranda Producciones al 829-641-7282. 829-641-7282 y ahí podemos dar mayor información. Excelente. Y también pueden entrar en sus redes, @Miranda Producciones RD, para que también puedan ver la información. Y a Nelly la van a seguir como Nelly Estela, ¿verdad? Con doble L, Balbuena, ¿ok? @Nelly Estela Balbuena. A nosotros nos siguen, ustedes saben, con haciendolimonada.podcast. A Laura. Laura R. Pichardo. Te quedaste en blanco. Pensando de que cuál es mi usuario. Y a mí como Clarisa Guerrero S. Agradecer a todas las personas que se han unido a Patreon. Sí. Y por favor, vayan regando la voz para que este espacio podamos seguir teniéndolo de calidad. Claro que sí. Gracias mil por apoyarnos, porque por eso estamos aquí y podemos llevar toda esta información de valor. Si usted quiere unirse a Patreon, vaya al link en bio, dele clic y siga escuchándonos, que seguimos aquí hablando muchísimo más con Nelly.